sirvo a mi Señor. Sí le serviré, pues no tengo nada fuera de él. Sí lo haré por amor, sí Señor. La obra del último tiempo Él me fortalecerá. Firme estaré en su libertad. Sí le serviré, pues no tengo nada fuera de él. Sí lo haré por amor, la obra del último tiempo Él, sí Señor, fortalecerá. Firme estaré en Su libertad, soy libre por la libertad que Cristo me dio. Sí, Señor, al yugo de esclavitud. Y en esta libertad Sirvo a mi Señor, soy libre. por la libertad que Cristo me dio, no estoy sujeto Al yugo de esclavitud. y en esta libertad Sirvo a mi Señor, sí le serviré, pues no tengo nada fuera de Él. Sí lo haré por amor, La obra del último tiempo Él me fortalecerá. Firme estaré en su libertad. Gloria a Dios, siga alabando su nombre, amado. Ya viene pronto su palabra. Aleluya, gloria a tu nombre. Y alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, en esta noche. Digno eres tú de toda gloria, honra y alabanza, Señor. alaba a nuestro Dios, todos sus siervos. Alabad a nuestro Dios, los que le temen, grandes y pequeños. Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Alabad a nuestro Dios, los que le temen, grandes y pequeños. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos y como Él es. Todo el que tenga esta esperanza se purificará, así como Él es puro. Aleluya, sí Señor, Aleluya, porque el Señor Todopoderoso reina. Aleluya, sí Señor, aleluya, porque el Señor Todopoderoso reina. Sí Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. porque Sí, el Señor, Todopoderoso reina. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a aleluya, porque el Señor Todopoderoso reina. Aleluya. Hombre. Aleluya. porque el Señor Todopoderoso reina. Mi ciudad descenderá del cielo. En este mundo yo estoy de paso. Abraham la vio de lejos a esta ciudad y la saludó. Mi ciudad descendió del cielo. En este mundo yo estoy de paso. Abraham la vio de lejos a esta ciudad y la saludó. Todos juntos, amados, a esta ciudad. Dios la preparó para sí
moraré y ya no habrá llanto ni dolor a esa ciudad. Dios la preparó para mí, de ella descenderá. Descenderá teniendo la gloria de Dios. Vamos, llegaremos, sí Señor, estaremos vestidos de boda. Vamos, iglesia del Señor, seamos hallados dignos en aquel tan glorioso día. Vamos, llegaremos, sí Señor, estaremos vestidos de boda. Vamos, iglesia del Señor, estamos hallados dignos de aquel tan glorioso día. día, juntos amados, y nos tomará como su esposa. Seremos felices amándole, amándole a él, a que vida Dios. Nos tomará como su esposa. Seremos Dice felices amándole, amándole a Dice él, al que vida nos dio. Nos tomará como su esposa. seremos felices amándole, amándole a él, A que vida nos dio. Nos tomará como su esposa. Seremos felices Sí, Señor. amándole. amándole a él, al que vida nos Nos dio. dio. A quien vida nos dio. Llamaremos, vamos, llegaremos, estaremos vestidos de boda. Vamos, iglesia del Señor, estamos hallados dignos en aquel tan glorioso día. Nos tomará como su esposa. Seremos Dice felices amándole. Amándole a él, al que que vida nos dio. Nos tomará como su esposa. Seremos felices amándole, amándole a él, al que vida nos dio, a que vida nos dio. Sí, Señor, llamaremos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos que llegaremos. Gloria a Dios. Amados, los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Igualmente a los hermanos del otro lado del canal, un abrazo fuerte para todos. Hermosa alabanza, no de aliento, porque a veces el creyente se
desalienta, se le bajan los brazos, es como que dirían, se desinfla, pero esta alabanza da un aliento y dice, vamos hermano, vamos a llegar. Es verdad que las cosas están bastante dificultosas, pero tengamos fe, el Señor está con nosotros, no nos detengamos. Sigamos adelante, comenzamos una carrera, Dios nos está llevando, vamos a llegar. Tengamos fe en el Señor. Muchas gracias por estas alabanzas de aliento que siempre el Señor envía para los suyos. Gloria a Dios, agradecemos al Señor que tenemos hoy 2 personas por primera vez. Sigamos orando y trabajando en la evangelización por los grupos, como ya está establecido, a fin de que podamos llevar fruto de almas para Dios, fruto para el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a estar leyendo en el libro de Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. Efesios, Filipenses, Colosenses. Gloria al Señor. Libro de Colosenses, capítulo 3. Y del capítulo 3 de Colosenses vamos a estar leyendo desde el verso 5. Y dice así la palabra del Señor. Colosenses, capítulo 3, verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia para con nosotros, por la luz de tu palabra que siempre ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos tu perfecta voluntad. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en esta noche en operación en medio de nosotros, reprendiendo toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, Señor, y abundante gracia nos sea dada en este servicio. Se abran las ventanas de los cielos, Señor, tu bendición abundante caiga sobre de tu pueblo. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Cantamos una hermosa alabanza donde dice, vamos, llegaremos, que es una alabanza que produce aliento para que no se detengan ni las adversidades los haga retroceder. Porque hay personas que han retrocedido por las adversidades, las situaciones, no han podido soportar lo que le ha ocurrido, entonces se apartaron, dejaron al Señor, dejaron la congregación, dejaron la iglesia, y eso es muy malo. Lo malo es haber empezado bien y terminar mal. Empezar bien en el Señor, recibir a Cristo, empezar a hacer un servicio en el Señor y luego ir desmayando y las situaciones lo van aplacando y luego decide separarse, decide apartarse, entonces empezó bien y va terminando mal, y si no corrige el curso de su vida va a finalizar mal. Va a finalizar mal. Es muy triste
los que están afuera, lejos del Señor, la situación que vive, si bien empezaron bien, porque vinieron al Señor y en el Señor ellos fueron libertados de lo preso que estaban, fueron libertados de la cautividad que tenían, Dios le vendó el corazón, es decir, Dios cambió su lamento, le quitó y le puso alegría, puso manto de alegría, óleo de gozo, y después por diferentes circunstancias comenzaron a apagarse, hasta que después llegaron a este punto que nosotros acabamos de leer. Porque en este pasaje que nosotros terminamos de leer desde el verso 3, 5, capítulo 3 de Colosenses, del 5 al 7, ahí nosotros podemos ver dos personas. Una, los que creyeron y tenían una mala condición y estaban en una situación mala, creyeron, se convirtieron, entraron. Entonces el apóstol dice, esto erais vosotros, erais en otro tiempo. Y tenemos lo segundo, que son, como dice, los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Entonces, empezaron bien, pero terminan mal. Pueden empezar como hijos obedientes y después se van desviando y van cayendo en la desobediencia. Y cuando son hijos de desobediencia, ellos están ciertamente cerca de la ira, porque hay una ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué es un hijo de desobediencia? Hijos de desobediencia son las personas que viven alejadas de la voluntad de Dios, viven según su propio corazón, camino y voluntad. Entonces, la voluntad de Dios no la tienen en cuenta. La palabra de Dios ya no la tienen en cuenta. Es decir, ellos van acomodando y haciéndose para ellos mismos un evangelio a su medida. Un evangelio que sea a la medida de ellos, que le agrade a ellos y que le diga siempre cosas bonitas y que no sea ni exhortado, ni sea corregido, ni nada. Simplemente que le diga, entonces quieren tener un evangelio conforme a su criterio y se van alejando, separándose, llegando a ser, como dice acá, hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es un hijo de desobediencia? Son las personas que viven alejadas de la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces los hijos de desobediencia no solamente pueden estar afuera, pueden estar dentro de una congregación. Nosotros hablamos y dijimos bien clarito que hay una gran diferencia el ser participante de una congregación y ser participante del cuerpo de Cristo. Son dos cosas diferentes. Todos pueden venir y ser parte de una congregación, pero dentro del cuerpo de Cristo es Dios el que coloca a los miembros como Él quiere. Nosotros podemos decidir estar en una congregación, pero Dios coloca a los miembros de acuerdo a su voluntad, como Él quiere, y pone a los miembros en el lugar que a Él mejor le parece. Entonces, nosotros leemos acá, ¿qué es hijo de desobediencia? Son las personas que viven alejadas de la voluntad de Dios. Es decir, hemos leído en una oportunidad en el libro de Romanos, donde dice, ellos no quieren tener a Dios en sus noticias, no quieren que Dios le diga nada, no quieren que le corrijan nada, no quieren. Ellos quieren seguir el curso de su corazón, de su mente, de sus pensamientos, y sin darse cuenta el diablo los va atando, lo va ligando, y si bien ellos salieron de prisiones porque le fueron abiertas las cárceles por la sangre de Jesucristo, sin darse cuenta el diablo lo va llevando y lo vuelve a meter en cárceles, sin darse cuenta el diablo lo va enlazando y lo va llevando cautivo, y la Biblia dice son hijos de desobediencia, es decir, no quieren obedecer a Dios.
No quieren obedecer a Dios. Quieren hacer un evangelio de acuerdo a su sentir, de acuerdo a su pensamiento y no según la voluntad de Dios. Entonces nosotros miramos acá y vemos uno que comienzan bien, recibieron a Cristo, aceptaron como su Salvador, porque es el primer paso para tener comunión con Dios. Si alguien no recibe a Dios como su Salvador, a Jesús como su Salvador, ¿cómo va a tener una relación de comunión con Dios? Porque hay algo que lo separa al hombre y a Dios, y es el pecado. El pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué hace falta para que el hombre tenga un encuentro y una comunión con Dios? Que se quite el pecado. Y ahí aparece el sacrificio. Sacrificio, dijo el Señor, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Entonces yo dije, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y presentó un verdadero sacrificio para que mediante ese sacrificio todos los que crean en Jesús y lo reciban como su Salvador, ellos reciban perdón de pecado, sea quitado lo que impide la relación con Dios, el pecado, y vuelvan a tener una comunión con Dios. Y de ahí un progreso de conocimiento y un crecimiento espiritual. Entonces nosotros leímos acá y dice el escritor, ustedes también en otro tiempo vivían, pero ahora ya las cosas han cambiado. Ahora ustedes antes eran como ellos. ¿Como quién? Como los hijos de desobediencia. Como los hijos de desobediencia. ¿Y a dónde van los hijos de desobediencia? Justamente van a lo que dice el escritor, la ira de Dios. Nosotros hemos estado viendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hay otro pasaje que dice, mejor no haberle conocido, que habiéndole conocido, volverse atrás de los santos mandamientos del Señor. Cuando se vuelven atrás y retroceden, ¿qué nombre le da la palabra de Dios? Hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Conocieron, tomaron conocimiento de la voluntad de Dios, pero luego se volvieron atrás, pisotearon la sangre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que le espera? Un horrendo dentro de su corazón de temor, de miedo a causa de las cosas que le puede llegar a venir. Un horrendo juicio por delante, y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Volverse atrás. Mejor no haber conocido que haber conocido, volverse atrás. Porque cuando se vuelve atrás, entra en esto que dice que acabamos de leer. Hijos de desobediencia. Entonces, ¿en qué andan los hijos de desobediencia? Nosotros lo acabamos de leer. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Es decir, en todo lo malo, ellos que salieron de ahí, que abandonaron todas esas cosas para servir al Señor y luego se volvieron atrás, como el perro se volvió a su vómito, así vuelven de nuevo a retomar las cosas que dejaron. Entonces, ¿qué nombre le da la palabra de Dios? Hijos de desobediencia. ¿Y qué hay para ellos? Dice, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, se puede empezar bien, pero puede terminar mal. O puede empezar bien, luego se tuerce, va mal, luego busca del Señor, endereza sus pasos, va bien y llega a la meta. Nosotros hemos estado viendo a Israel. ¿Israel pudo llegar a la meta? No pudo llegar a la meta. ¿Y cuál fue el pecado de Israel? El pecado que no se ve, el pecado que nadie puede percibir, el pecado de la incredulidad, de no creerle a Dios lo que Dios dice. ¿Y a dónde lo llevó la falta de fe? A la desobediencia. La falta de fe a lo que Dios dice lleva a la desobediencia del llamado del Señor que el Señor está haciendo, está llamando, lleva justamente a esas cosas. A la desobediencia lleva a la incredulidad. La falta de fe, que es incredulidad, entonces lo lleva a desobedecer al Señor.
Entonces, ¿a dónde lleva la desobediencia? A apartarse de Dios. Vuelve de nuevo al pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? De vuelta separado de Dios. El hombre, el pecado y Dios. No hay comunión. El hombre cree en Jesucristo, el pecado es quitado, tiene comunión con Dios y camina de la mano del Señor, que es lo que nosotros acabamos de leer. Ustedes anduvieron en otro tiempo en estas cosas, pero algo pasó en ustedes. Alguien les predicó, alguien le habló de esta salvación, alguien le mostró el camino, alguien le mostró que hay una vida diferente, que Dios da una vida nueva, que al que cree todas las cosas son hechas nuevas, que Dios le da la oportunidad de volver a empezar, de volver a comenzar su vida. Si bien es cierto, no va a nacer de mujer, pero sí va a nacer de Dios en una vida nueva, una vida espiritual y un nuevo y glorioso comienzo en el Evangelio. Porque es un glorioso comienzo el entrar en el Evangelio a descubrir lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni nunca subió al corazón de los hombres y que proviene de Dios. Es decir, es algo sobrenatural, sobrenatural, que viene de arriba, de Dios. Por eso en este pasaje muestra y dice así: hace morir lo terrenal. ¿Por qué le dice? Hagan morir lo terrenal. Porque ustedes, antes de conocer al Señor, andaban en lo terrenal. Eran igual que estos desobedientes, hijos de desobediencia, estaban en esa condición, pero ustedes no conocían al Señor. Y Dios los llamó, los sacó de ese lugar, de esa condición que tenía, para trasladarlo a otro. Los sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dios los llamó para hacer algo glorioso en ustedes. Entonces dice: haced morir lo terrenal, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivía en ella. Entonces, antes de conocer al Señor, usted andaba igual que los hijos de desobediencia. Conocimos al Señor y ahí nuestra vida cambió. La fe hizo algo en nosotros, cambió, transformó nuestra vida. La fe en nosotros, la fe en Cristo Jesús dentro de nosotros produjo que nos diera una nueva visión. Nos abrió los ojos para que veamos un rango espiritual que antes no podíamos ver. Abrió nuestros oídos para oír palabras espirituales que antes no podíamos oír. Y nos dio entendimiento para entender lo que el hombre natural no puede percibir, que son las cosas espirituales. Entonces Dios hizo algo en nosotros porque nos sacó de ese lugar donde volvieron a meterse los hijos de desobediencia. Y se vuelven a meter, separados de Dios, al sufrimiento, a sufrir, a lamentarse. Entonces la Biblia dice así: cosas por las cuales hace morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces dijimos, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Qué son los hijos? Son personas que viven alejadas de la voluntad de Dios, es decir, alejadas de lo que Dios dice. Nosotros miramos a Israel y dijimos, ¿qué es lo que decía Dios de Israel? Que Israel estaba alejado de Dios. Pero sí cantaban, ofrecían ofrendas. Sí, pero ya Dios no quería más la ofrenda ni quería las canciones, porque ellos de boca cantaban, pero el corazón. ¿Qué es lo que pide Dios? No dice, dame tu boca, dame tu lengua. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque del corazón puede surgir bueno o puede surgir malo. Si nosotros le damos el corazón a Dios, Dios lo transforma, lo cambia.
Dios lo limpia y Dios pone cosas hermosas, bellas, maravillosas dentro de un corazón. Y un corazón amargado, triste, enfadado, Dios lo transforma y pone un corazón alegre, manto de alegría. Entonces, ¿qué pide Dios? El corazón. No, pero yo le doy la boca. No, el corazón pide, el corazón. Por eso decía el Señor, me alaban de boca, pero el corazón de ellos me traen sacrificios para perdón de su pecado. Y ya están pensando lo que van a hacer mañana. Así que quieren ahora el perdón y ya están pensando que mañana van a volver a pecar y después van a volver a traer otra ofrenda y después van a volver a hacer lo malo. Dijo Dios, no, yo no le di los sacrificios para que hagan eso. No le di el perdón para que sigan pecando. No le di el perdón para que sigan pecando. Por eso hablamos de Cristo y dijimos que Cristo no es ministro de pecado. No es que nosotros hemos recibido el perdón y podemos seguir pecando tranquilamente, total, ya hemos sido perdonados. No, Cristo no es un ministro de pecado. Cristo es un ministro de justicia. Alguien que amó la justicia y aborreció la maldad. Alguien que produjo en nosotros un llamamiento para que seamos hombres y mujeres santos, apartados para Dios. Eso es para el llamamiento que nosotros tenemos, para lo que hemos sido llamados. Por eso dijimos, Pablo dice en Romano, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? ¿Vamos a hacer pecado para que haya más gracia? Y dijo Pablo, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si nosotros hemos muerto al pecado para vivir para Dios, no morimos al pecado para seguir pecando. Entonces, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Hijos de desobediencia son las personas que viven alejadas de la voluntad de Dios, que viven según su propio corazón, su propio camino y su propia voluntad. Entonces, ¿de dónde nos sacó a nosotros el Señor? Nos pidió el corazón para que Él transformarlo. Y de ahí nos llevó a conocer sus caminos. Quiere decir que ahora nuestro corazón no divaga, como dice, siempre divagan en su corazón, porque se lo dimos a Él. Está en la mano del Señor nuestro corazón. Y la Biblia dice, no conocieron mis caminos, y nosotros conocemos el camino del Señor, nos fue mostrado el camino. Jesús se puso de pie y dijo, yo soy el camino, a mí me deben de seguir. Entonces lo que hemos creído, nosotros conocemos el camino y vamos detrás del Cordero, por donde quiera que fuera. Los hijos de desobediencia no. Le dan el corazón, se lo vuelven a quitar y no solamente eso, sino que después de volvérselo a quitar, ellos andan en sus propios caminos, alejados de la voluntad de Dios. Viven según su propio corazón, su propio camino y su propia voluntad. Entonces, ¿qué es lo que dicen los hijos de desobediencia? A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que vivir. No me va a decir nadie cómo yo tengo que andar. No me va a decir nadie cómo tengo que hablar, que vestir, que comportarme. A nadie le importa. Nadie me va a venir a decir nada. Así dice alguien que no se somete dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, aquellos que son obedientes y que aman a Dios, ellos dicen, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Tu voluntad me interesa. Tu voluntad. Entonces, para hacer la voluntad, ¿qué es lo que hacen ellos? Le dan el corazón al Señor, rinden su voluntad en la mano del Señor, conocen los caminos de Dios y empiezan a transitar por ello, que es el camino por donde nosotros ahora estamos transitando, en el camino del Señor. Le conocimos, le amamos, anhelamos servirle y vamos conociendo el camino del Señor. Nos sometemos debajo de su voluntad y aquí estamos, como Él lo ha mandado, reunidos, no dejando de congregarnos, sino congregándonos para aprender de Dios. Y aprendimos que venimos a adorar a Dios, a hacer un culto a Dios, a adorar, a cantar, a orar y a oír a Dios. Entonces conocemos el valor que tiene un culto, el valor que tiene. Los hijos de desobediencia no. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Hijos de desobediencia
son las personas que viven alejadas de la voluntad de Dios. Entonces nosotros decimos, alejado, tan fuera, puede haber dentro de las congregaciones. Desobediente, hijos de la desobediencia. Es decir, que a pesar que están, ellos viven su vida, no se someten a la voluntad de Dios, ni oyen lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y ellos siempre siguen siendo lo mismo. No han cambiado desde el día que vinieron, nunca cambiaron. Siguen con la misma maña, las mismas cosas feas, siguen de la misma manera. Es decir, están alejados de la voluntad de Dios. ¿Y en rango de qué entran? Entran en el rango de los hijos de desobediencia. ¿Y qué le espera a los hijos de desobediencia? Hacé morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Qué es lo que espera? La ira de Dios. Por eso dice el escritor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mejor no haber conocido a Dios, que conociéndole y sabiendo su voluntad, luego volverse atrás del santo mandamiento del Señor. Entonces, ¿qué hay para los hijos de desobediencia? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son? Hijos de desobediencia. Son las personas que viven alejadas de la voluntad de Dios, que viven según su propio corazón, camino y su propia voluntad. No les importa la voluntad de Dios y andan en sus propios pensamientos. Y el príncipe de este siglo opera en ellos sin que ellos lo sepan. Así que ellos no saben, pero alguien está operando dentro de ellos. Hay una operación justamente del príncipe de este siglo que está trabajando en el corazón de ellos y lo va llevando, y cada vez lo va alejando más de Dios, y cada vez lo pone más de Dios, más lejos de Dios. Es decir, una operación satánica, diabólica. Una operación de inducción, lo induce a hacer lo malo, le hace creer que hacer el mal está bien, que hacer lo malo está bien, no hay problema, no pasa nada, está bien. Le hace creer así, de esa manera, porque ha logrado quemar su conciencia. Tienen la conciencia quemada, de decir, ya la conciencia no le dice nada por el mal que están haciendo. Al principio la conciencia le decía, le hablaba, pero fueron acallando la conciencia, y al punto que después ya la conciencia quedó cauterizada. Ya no habla más. Entonces le parece que lo malo está bien. Y la Biblia dice, ¡ay de aquellos que a lo malo llaman bueno! Que es bueno, que lo malo es bueno. Entonces, ¿qué título le da la palabra de Dios a aquellos? Hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia no le importa la voluntad de Dios, andan en sus propios caminos. El príncipe de este siglo opera en ellos sin que ellos se den cuenta. Judas, lo miramos a Judas. Judas no estaba siendo inducido por Satanás, estaba siendo inducido por Satanás. ¿Judas cambió? No cambió. ¿Fue limpio Judas? No fue limpio. Jesús dijo, ustedes ya están limpios, dice, por la palabra que os he hablado, aunque no todo. Había uno que no estaba limpio. ¿Quién era? Judas. Había uno que no era libre. Había uno que no conoció la libertad. No pudo ser un hombre libre porque continuó en sus pensamientos, en sus ideas, y el amor al dinero lo fue arrastrando y lo fue arrastrando y lo fue llevando, y el diablo lo fue induciendo desde afuera hasta el día que se metió dentro de él. El día que se metió dentro de él fue directamente a los ancianos para entregar a Jesús. El diablo dice, después del bocado, se metió dentro de él. Ahí ya no había vuelta atrás.
Entonces, ¿cómo trabaja el diablo? Lo va induciendo. Nosotros miramos a Lot, que se separó del hombre de Dios, se separó, se puso lejos, y él empezó a escoger según el pensamiento de su corazón. Y tienda tras tienda se fue acercando hacia Sodoma, y el diablo le decía, hace otra tiendita más allá, levantá la primera y ponela allá adelante, levantá, y lo fue llevando, hasta que lo puso en la puerta de Sodoma. Y en la puerta de Sodoma, anda, entra adentro, son gente mala, no pasa nada, es gente normal, anda, entra adentro, lo metió ahí adentro. ¿Quién se da cuenta de la inducción de Satanás? Solamente hombres que buscan al Señor pueden percibir y reprender y decir, no, estas cosas no quiero, esto que siento, no, esto no es de Dios, fuera de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos, no lo quiero. Si es cosa mala, es hacer el mal, ¿cómo voy a querer? No, eso no viene de Dios, no lo quiero, fuera en el nombre de Jesús. Pero si no tiene comunión con Dios, lo arrastra y lo lleva, lo arrastra y lo lleva. Lo mete cautivo, una vez que lo agarró cautivo, se lo lleva cautivo para meterlo en cárcel. Primero lo hace cautivo y después lo lleva y lo pone en cárcel. Entonces nosotros miramos, así que Lot, sin darse cuenta, fue avanzando y entró, es decir, fue inducido. Y nosotros miramos aquel que no estaba limpio, aunque no todo es tan limpio, dijo Jesús, como es que fue inducido, es decir, llevado primero por el diablo, por inducción, hasta que sin darse cuenta el diablo se metió dentro de él. Y vimos que la incredulidad es un pecado que nadie se da cuenta. No se dan cuenta. ¿Cómo comienza a actuar la incredulidad? No empieza a no creer a lo que el Espíritu Santo habla y dice a la iglesia. Entonces empieza a dudar de lo que el Espíritu Santo habla y dice a la iglesia, y después empieza a separarse de la iglesia, que es el lugar que Dios escogió para la reunión de los santos, y cada vez se va alejando más hasta que deja la congregación. Y el engaño del pecado de la incredulidad hace que se quede en su casa. Hay un montón de creyentes engañados por el pecado de la incredulidad, que están en sus casas y piensan que están bien. Si es así la voluntad de Dios, que cada uno esté en su casa, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hacemos en la congregación? ¿Por qué tenemos que tener un pastor? Sin embargo, tenemos pastor porque Dios lo estableció. Tenemos un lugar de iglesia porque Dios mandó que nos reunamos. ¿Y qué hizo de todos nosotros? Algo llamado cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es la iglesia. La reunión de los santos, el cuerpo de Cristo, y en medio de ello está el Señor. En la reunión de los santos te alabaré. La cabeza está donde está el cuerpo. Entonces nosotros miramos, hijos de desobediencia. Son las personas que viven alejadas de la voluntad de Dios, que viven según su propio corazón, camino y voluntad. No les importa la voluntad de Dios y andan en sus propios caminos. El príncipe de este siglo opera en ello sin que lo sepan. No saben ello, pero están siendo inducidos por Satanás. No se dan cuenta, pero el diablo está trabajando en un corazón separado de Dios. Sin embargo, en un corazón que está acercado a Dios, que fue quitado el pecado de en medio y tiene comunión con Cristo, con el Hijo, tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Espíritu Santo, no lo puede engañar, porque la verdad ilumina y puede ver el engaño del pecado, no puede ser arrastrado. Hijos de desobediencia, desobediencia, y es igual que desobedecer, desobediencia viene de desobedecer. Desobedecer a sabienda, no haciendo lo que le fue enseñado. Le fue enseñado que eso no. Nosotros nos reunimos ¿para qué? Para aprender de Dios. Venimos a la iglesia a aprender de Dios lo que la Biblia dice. Por eso es que nos reunimos a hacer un culto a Dios, y Dios mediante la palabra de Dios nos enseña y nos instruye, nos muestra lo que está bien y lo que está mal, teniendo un conocimiento a fin de que nosotros nos separemos de lo malo y tomemos todo lo que es bueno, hasta que lleguemos al punto de amar la justicia y aborrecer la maldad. Entonces vamos siendo enseñados por el Señor, vamos siendo enseñado por Dios.
Ahora acá dice que son hijos de desobediencia, porque desobedecen a sabienda, no haciendo lo que les fue enseñado. Saben que está mal y lo hacen. Saben que no es así y lo llevan a cabo. Eso es a sabienda. Desobedecer. Desobedecer a sabienda, no haciendo lo que le fue enseñado. Rechazo deliberado al cumplimiento del mandato de Dios, sin acatar las instrucciones recibidas. ¿Sabe lo que es rechazo deliberado? Es rebelión. Rebelión en contra de lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Blanco, yo digo negro. ¿Qué dice Dios? Azul, yo digo verde. Es decir, es un rechazo deliberado de lo que dice Dios. Y de ahí es donde viene la justificación. No, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque son mentirosos. Yo no voy a la iglesia por esto. Y siempre tienen una justificación porque el diablo los guía para que se justifiquen de por qué no van a la iglesia. Porque son todos unos hipócritas. ¿Y ellos entre quién vive? Aquí están los hombres y las mujeres que creen en Dios y están buscando acercarse cada día a Dios. Ahí afuera están los que están con Satanás y cada vez andan más en la oscuridad. ¿Con quién está usted? ¿Qué amigos tiene? ¿Amigo de la luz o amigo de las tinieblas? ¿Con quién se reúne? Es tan hipócrita. Bueno, hay hipócritas que quieren cambiar y están buscando de Dios y vienen, alaban, oran, ruegan a Dios y escuchan al Señor. Y los que están fuera, engañados por el engaño del pecado, los que están fuera que son hijos de desobediencia, separados de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, separados de la congregación donde Dios los estableció, sin pastor, sin iglesia, es decir, sin redil, están afuera. No, nosotros estamos bien. ¿Estará bien sin tener pastor? ¿Estará bien sin tener congregación? ¿Sin tener redil? ¿Estará bien? Entonces, hijos de desobediencia. Desobedecer. Desobedecer a sabienda, no haciendo lo que le fue enseñado. Rechazo deliberado al cumplimiento del mandato de Dios sin acatar u obedecer las instrucciones recibidas. Entonces nosotros miramos, volvemos al pasaje que hemos comenzado y podemos ver dos personas. ¿Quiénes están? Están los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes más están? Están los que creyeron, entraron, recibieron el perdón y ahora van rumbo a una transformación espiritual, de un crecimiento espiritual. Entonces ahí tenemos a los dos, los que entraron y ahora están caminando en el camino del Señor y los que están afuera dando vuelta. Y estos eran como ellos, pero estos entraron y aquellos están afuera. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, verso 14, él habla no a los que están afuera, a los hijos de desobediencia, sino a los que están adentro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, y dice lo siguiente. Como hijos obedientes, acá están los obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Ignorancia de Dios, ignorancia de la voluntad de Dios, ignorancia de cuál es la verdadera manera de vivir en este mundo. Entonces dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. ¿Sabe lo que es toda? No es simplemente en la iglesia, soy santo y afuera demonio. En toda. En la iglesia santo, en la calle santo, en el hogar santo, en el trabajo santo, en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo qué? Como hijos obedientes que son.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ser santo no es andar con la manito juntita así todo el día como un angelito. Santo significa separado para Dios. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos separó, nos sacó del mundo y nos trasladó al reino de su amado Hijo, para que nosotros permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él, permanezcamos en Cristo, separado de las cosas malas que contiene el mundo y viviendo en un reino incorruptible que no tiene fin, el reino de Dios donde hemos sido introducidos. Entonces dice, sean lo que yo hice que ustedes sean santos, sean santos. Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en esta tierra. Peregrinación, está diciendo, son peregrinos, tienen que darse cuenta, están de paso en esta tierra, es un momento de paso, la vida pasa como en un abrir y cerrar de ojos, la vida se va. Entonces en este peregrinaje que ustedes están haciendo por esta vida, en este peregrinaje, condúzcanse con temor todo el tiempo de la peregrinación. Ya va a venir el tiempo que nos vayamos con Él, pero mientras tanto, que el temor de Dios esté en nuestro corazón. El temor de Dios, no el temor a los hombres, el temor de Dios. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino rescatado con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, pagó el precio de nuestros pecados para salvarnos a nosotros. Siendo nosotros pecadores, Dios lo hizo a Él pecado. Nuestros pecados fueron en Él y la justicia de Dios cayó sobre de Él, no sobre de nosotros, pero su justicia que hizo delante de Dios, que fue acepto, nos fue asignada a nosotros por medio de la fe. Por eso, mediante la sangre preciosa de Cristo, por ella hemos sido rescatados para vivir otra manera de vida, no como la vida que el mundo da. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Mire qué más dice. Porque primero dice que hagamos morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esas cosas, vivíamos en eso antes, eso tenemos que hacerlo morir. Listo, borrar de nuestro camino y de nuestra vida. Y el verso 7 de Colosense, que comenzamos a leer, capítulo 3, el verso 7 dice así, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, dejarla, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento, hasta ahí vamos, en renovación, hasta alcanzar el conocimiento pleno. Por eso dice, como hijos obedientes, ¿ves?
Una cosa son los hijos de desobediencia y otra cosa son los hijos obedientes, llamados a alcanzar la imagen de Cristo. ¿Cuántos son llamados a alcanzar la imagen del Señor? Hemos sido llamados para eso. Por eso hemos estado cantando, vamos, vamos hermano, vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos hermano, vamos. Quizás resbale, quizás caiga, pero la sangre de Jesucristo lo va a limpiar. Póngase de pie, sigamos marchando y vamos adelante hasta alcanzar el supremo llamamiento de Dios para nuestras vidas. ¿Cree en esto, hermano? Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos y oramos. Es el llamado de Dios a los suyos. Ha sido llamado para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido llamado y injertado en la verdadera oliva. Ha sido llamado y puesto como buen pámpano en la vid verdadera. La savia del Espíritu de Dios corre dentro suyo y lo hizo Dios templo del Espíritu Santo para que lo alcance todo, para que sirva al Señor con alegría de corazón. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por esta fe que has puesto en nosotros. Nos llamaste, Señor, nos limpiaste, nos perdonaste, nos justificaste, nos santificaste y nos vas llevando, Señor, para que alcancemos la imagen de tu Hijo Jesucristo, porque esa es tu voluntad para los que han creído. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.